buenas tardes, mi nombre es Laura Sofía María Riveros, estoy en el grado C3 de la Escuela Normal Superior de Villavicencio. Bueno, en mi línea de tiempo del día de hoy hay 19 acontecimientos que lograron destacarse en el siglo XX. Por favor, en primer lugar está la Revolución Mexicana del 20 de noviembre de 1910. En sus antecedentes está la etapa del Porfiriato, cuando Díaz afirmó que se retiraría tras finalizar su mandato. La situación política comenzó a agitarse. Madero inició una serie de giras en el país con las que se buscaba la información de un nuevo partido. Por otro lado, Díaz lanzó una nueva candidatura y Madero, su acontecimiento es el hundimiento del Titanic del 15 de abril de 1912. La noche del 14 al 15 de abril de 1912, el Titanic chocó con un iceberg, provocando así una rotura en el casco por la que se comenzaría a entrar el agua. El transatlántico británico era considerado el barco más grande y lujoso construido hasta la fecha. El tercer acontecimiento de la Primera Guerra Mundial va desde el 28 de julio de 1914 hasta el 11 de noviembre de 1918. La Primera Guerra Mundial o Gran Guerra es el primero de los grandes conflictos bélicos a nivel mundial. Los grupos combatientes fueron la Triple Entente, que fueron Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso, y la Triple Alianza de Alemania. Y en lugar está la Revolución Bolchevique de Rusia del 7 de noviembre de 1917. Los bolcheviques defendían un gobierno gestionado por las clases bajas de la ciudadanía, basado en las ideas políticas o sociales del ideólogo Karl Marx. Es el descubrimiento de la penicilina del 28 de septiembre de 1928. La penicilina es un tipo de antibiótico del grupo de beta-lactámicos que se emplea en el tratamiento de infecciones provocadas por bacterias. En segundo lugar está la Gran Depresión del 24 de octubre de 1929. Fue la crisis económica que asoló el mundo, dando comienzo con el llamado Martes Negro. Este procedió a la Segunda Guerra Mundial y su duración fue variable en función del país de análisis. En séptimo lugar está la Guerra Civil Española del 17 de julio de 1936 al 1 de abril de 1939. La Guerra Civil Española fue un conflicto bélico en el que se disputó el poder entre el Frente Nacional y el Frente Republicano, finalizando con la victoria del régimen. En primer lugar está la Segunda Guerra Mundial del 1 de septiembre de 1939 al 2 de septiembre de 1945. La guerra comienza con la invasión de Hitler a Polonia en el 39 y finaliza en el 45 con la capitulación de Alemania seguida de los juicios de Nuremberg. En primer lugar está la elección de Nelson Mandela como presidente de Sudáfrica el 10 de mayo de 1994. Mandela fue un abogado, activista y político sudafricano que llegó a convertirse en el primer presidente sudafricano de raza negra. Antes de tener este cargo, Mandela había pasado 27 años en prisión tras ser procesado en el proceso de Rivonia en su activismo contra el lugar está el asesinato de Mahatma Gandhi el 30 de enero de 1948. Este personaje fue un político y pensador de la India, célebre por promover la resistencia no violenta contra el régimen. Su verdugo fue juzgado y condenado a muerte junto con su cómplice un año y medio después. En décimo lugar está la Guerra de Corea del 25 de julio de 1950 al 27 de julio de 1953. El motivo por el que se produjo el conflicto fue la división territorial que llevó a cabo el grupo de aliados tras la Segunda Guerra. En décimo lugar tiene la Revolución Cubana del 1 de enero de 1959. Este fue el resultado del movimiento revolucionario cubano promovido por la izquierda política del país de la década de los 50. Se trata de un hito histórico en América por representar la primera de varias revoluciones izquierdas en alcanzar. En el tercer lugar está en el magnicidio de Dallas, que fue el asesinato de John F. Kennedy el 22 de noviembre de 1963. John F. Kennedy fue el 35º presidente de los Estados Unidos de América y su muerte está rodeada por un halo de intriga y misterio. El presidente fue disparado en 3 ocasiones desde el edificio de almacén de Lima. En cuarto lugar lo tiene el asesinato de Martin Luther King el 4 de abril de 1968. Este fue un personaje clave en los Estados Unidos en la década de los 60. Martin fue asesinado por el francotirador James Earl Ray mientras pronunciaba el discurso Give Me to the Mountain. En quinto lugar está cuando el hombre pisa la luna el 21 de julio de 1969. Apolo 11 fue la misión espacial cuyo objetivo fue llevar al hombre al suelo lunar. Fue tripulada por Estados Unidos después de una larga competición con Rusia por alcanzar el hito a la que llamó carrera espacial. En sexto lugar está la revuelta del Tiananmen el 4 de junio de 1989. La revuelta del Tiananmen fueron una serie de protestas y manifestaciones lideradas por estudiantes en la República Popular China en contra de la represión y corrupción. En el decimoséptimo lugar está la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. El muro de Berlín, que constituía la frontera interalemana dividida en el país en dos bloques, capitalista y comunista, se mantuvo en pie durante 28 años y cayó definitivamente en la noche del 9 de noviembre de 1980. En el 18º lugar está la Guerra del Golfo el 2 de agosto de 1990 al 28 de febrero de 1991. Se conoce como la Guerra del Golfo a la innovación llevada a cabo por la coalición autorizada y promovida por las Naciones Unidas, lideradas a su vez por Estados Unidos contra Irak. En el 19º lugar está la firma de tratados START entre Estados Unidos y la URSS el 31 de julio de 1991. Se conoce como tratados START a una serie de pactos firmados entre los Estados Unidos y la URSS, cuya finalidad fue preservar la paz en un periodo convulso como fue la Guerra Fría y posteriormente a esta. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del video. Soy del grado C3, Laura Sofía Riveros de la Escuela Normal Superior de Villavicencio.